días, hermanos queridos. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a ver un poquito de la vida de Pedro, de los apóstoles. Pero Dios siempre quiere, a través de la enseñanza, hablarnos. Y hay una pregunta que el Señor le hace a Pedro que quiero hacérmela y hacérsela a ustedes. Eh, y el Señor nos puede preguntar a nosotros, y ponga su nombre, ¿me amas? ¿Sí? ¿Amamos al Señor? Bueno, vamos a estudiar un poco y vamos a ver si lo amamos como Él quiere, ¿no? A través de lo que la exposición de la Biblia nos dice y que habla nuestro corazón, ¿no? Vamos a orar y pedir la dirección del Señor en esta mañana, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque me permites enseñarla, por cada hermano querido que va a escucharla. Te rogamos que el Espíritu Santo ilumine y hable y exhorte nuestra vida para poder cada uno de nosotros tomar decisiones que te agraden a ti, Señor. Gracias por este tema. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios que nos amas profundamente y si te amamos, podemos también amar a los hermanos, como dice ahí en Primera de Juan. Te pedimos que bendigas tu palabra preciosa, que me guíes, que pueda ser claro, consistente y que sea tu Espíritu Santo guiando en cada corazón decisiones y la interpretación que es una sola de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a Lucas, no vamos a hacer resumen de hace 8 días, si lo tenían mejor, pero vamos a Lucas capítulo 22. Previo al texto que vamos a estudiar, quiero ver algunos versículos, algunos pasajes introductorios. Lucas 22, versículo 31. Esto es previo a la crucifixión. Esto es previo a la crucifixión. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué hace Satanás? ¿Cómo? Quiere zarandear, pero literalmente, ¿qué dice el pasaje? Él hizo un pedido ¿a quién? Entonces, primero, entender que él está sujeto a Dios. Él no puede hacer nada sin el permiso y el aval de Dios. Es más, si nosotros vemos que hay presidente, en la antigüedad reyes o gobernantes como los ha habido, todo está debajo de la soberanía de Dios, no la directriz de Dios, pero sí la soberanía de Dios. Y en cuanto a Satanás atacarnos, tuve un tema esta semana con algunos hermanos y leí algunos textos en cuanto a que Satanás está sujeto y él no va a podernos tocar a menos que Dios lo permita, y si Dios lo permite es porque es para nuestro provecho. ¿Sí me explico? Entonces él está subordinado a Dios. Seguimos, versículo 32, 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. ¿A quién le ha rogado el Señor Jesucristo? Al Padre. Y tú una vez vuelto, y presten atención ahí, y tú una vez vuelto, ¿qué quiere decir eso una vez vuelto? Después de lo que iba a pasar con él. O sea, es una profecía a corto plazo que le está dando el Señor a Pedro. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto. Y nosotros también lo hemos dicho. Yo lo he hecho. Y con sinceridad. Y he fracasado algunas veces. Y él dice, estoy dispuesto. Dispuesto estoy a ir contigo. El Señor ya les había dicho de qué muerte iba a morir. ¿Qué iba a pasar con él? Ya les había anunciado. Y él dice, y no solo a la cárcel. O sea, si tengo que ir a la cárcel por ti, estoy dispuesto a ir. Y él fue sincero en su propuesta. No era un falso, él amaba al Señor. Sino también a la muerte. Sino también a la muerte, está diciendo. Versículo 34. Y él le dijo,
pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No que lo niegue a él como el Dios que es, no que lo niegue a él que si fue confrontado en que se lo amaba o no, que me conoces, que me conoces. Ahora, esto nos enseña otra cosa, Dios sabe que todo. Está hablando de algo que estaba por suceder, pero que no había sucedido. ¿Usted sabe mañana qué va a pasar? No. Dios es Dios, incomparable, ¿sí? Y Dios le está diciendo a Pedro, preparándolo para esta situación que iba a pasar más adelante. Lucas capítulo 22, más adelante, versículo 54. Ya viene lo que sucedió, de hecho, en cuanto a este relato. Y prendiéndole al Señor, le llevaron y le condujeron a casa de sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿qué? De lejos. ¿Y los otros dónde estaban? Ya habían rajado, escondidos. Pero Pedro, el más osado, lo seguía, ¿qué? De lejos. Y a veces tomamos este texto, criticamos a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos también abandonado o la obra de Dios o algunas cosas que Dios quiere que hagamos para el servicio a Él? ¿Sí? Versículo 55. Y habiendo ellos encendido, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, o sea, hacía mucho frío, y cuando hace frío y hay fuego, ahí estaban, ¿sabe quiénes estaban ahí? Los soldados, los guardas más bien, del templo, del lugar que estaba el Señor, donde estaba el sumo sacerdote. Se sentaron alrededor, y adivinen quién estaba ahí al lado de ellos. Pedro, ¿sí? Pedro se sentó también entre ellos. Él quería cumplir eso, ¿no? Y él estaba resuelto a buscar de Dios, a dar fe de que realmente amaba a Dios, pero no era nada fácil. ¿Qué había pasado con el Señor? Lo han llevado a la fuerza, aunque él se entregó, con maltratos. Si viene una turba de delincuentes acá, como ha pasado en diferentes lugares, ¿qué hace uno? Huir. Ahora, Pedro era muy osado de todas maneras. Estaba ahí en medio del fuego, como dicen, pero no el fuego solamente para darle calor, sino el fuego porque él podía hasta jugarse su vida ahí en ese momento. Versículo 56. Pero una criada, una criada, al verle sentado al fuego, ¿sí? Fijó sus ojos, se quedó mirándolo, porque dice, se fijó en él. Una cosa es uno mirar así rápido y seguir, no. ¿Se quedó qué? Fijo mirándolo. ¿Cómo se sentiría Pedro? Y dijo, también este estaba con él. Y lo señaló. Ese es de ellos. Ese es de ellos. Pero él qué? Negó. Hay otro texto, por el tiempo no lo puedo decir. Él usó hasta de malas palabras. Llegó a ese punto. Qué conflicto tan tremendo que vivió Pedro. Y él negó eso, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Qué le había dicho el Señor? Pero le dio esperanza. Después tú vas a ¿qué? A confirmar a los otros. Ya de una vez le anticipó, no solo eso, sino posterior a ese evento, lo que él iba a hacer. Versículo 58, dice el texto. Un poco después, no sé cuánto tiempo, viéndolo otro, dijo, o sea que él se quedó callado, negó y los demás quedaron, ¿será que sí, será que no? Quedó ahí como en duda la cosa. Tú también eres de ellos. ¿Y Pedro qué dijo? Hombre, no lo soy. Y otras cosas más, ¿no? Versículo 59. Como una hora después, de todas maneras hay que admirar a Pedro, ¿no? Ahí estuvo al lado de la guardia donde tenían al Señor, ahí al ladito estaba con ellos, al lado en el fuego. Y dos ya lo habían desenmascarado y él negó y se quedó ahí todavía. Tal vez nosotros nos hubiéramos ido a la primera, ¿no? O ni hubiéramos estado ahí como la mayoría. Después otro afirmaba, diciendo, verdaderamente, no hay dudas, es lo que le está diciendo. Ahora sí estamos seguros, también
Este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y sucedió algo. El Señor se lo había profetizado. El Señor le había advertido en su amor hacia él, ¿no? Para confirmarlo de todas maneras. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Recuerdan lo que el Señor le había dicho? Creo que es un texto muy conocido. No lo leí por el tiempo. ¿Qué le había dicho? ¿Me vas a negar cuántas veces? Puntualmente. Y el gallo va a cantar y te vas a acordar. Y te vas a acordar. Eso es muy dado con los judíos porque Dios siempre da señales y era la manera de Dios actuar con los judíos. Versículo 61. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Ahora, ¿cómo estaría mirando el Señor a Pedro? Ahora, ¿cómo miraría usted a alguien que lo está traicionando de palabra? Con rabia, con bronca. ¿Pero esa sería la mirada del Señor? No, no. Compasión, amor. Entonces, vuelto al Señor, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro, ¿sí?, vino a su mente un montón de sucesos y justamente lo que Dios le había advertido. Y dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Acá hay lugar adelante, pero me negarás 3 veces. Versículo 62. Y Pedro saliendo, ¿qué hizo? ¿Qué entendemos por llorar amargamente? ¿Usted ha llorado con amargura por haber sido infiel al Señor o infiel a algo con amargura? Yo creo que todos de alguna manera, ¿no? Llorar amargamente. Llorar amargamente. ¿Usted ama al Señor? ¿Cuánto lo ama? ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto amo yo al Señor? ¿Cómo se puede saber cuánto usted ama al Señor? ¿Cómo se puede saber? Guardando sus mandamientos. El Señor hizo un reproche. Si ustedes me aman, entonces ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Sí, porque a veces amamos de lágrimas, de cocodrilo, ¿no? Y no amamos de corazón. Dios pide ciertas cosas, como dice Eddie en la palabra está. Si amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia. Y entonces el Señor nos hace un reclamo. Tanto dices que me amas, entonces ¿por qué no me obedeces? Mateo capítulo 26, versículo 30 hasta el 35. Dice, Jesús anunciando lo que iba a pasar. Mateo capítulo 26, 30. ¿Sí? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ¿os qué? Escandalizaréis de mí esta noche. Porque está escrito, ¿qué cosa? Zacarías. Está en la profecía de Zacarías. Heriré, ¿a quién? Al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sucedió? Sí sucedió. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Se cumplió? Se cumplió. Dice la Escritura que Dios se presentó con pruebas indubitables de su resurrección física. Hasta Tomás dudaba y decía y le dijo, toca, pero le censuró no haber creído, ¿no? Versículo 33, respondiendo Pedro, versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos, ahí estuvo re mal, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, Señor, yo nunca me escandalizaré. No importa, los demás no son fieles y a veces pensamos que somos los únicos, ¿sí? Pensamos que somos los únicos, pero realmente en diferentes lugares del mundo hay hombres y mujeres fieles al Señor todavía, ¿sí? Ahora vamos a ver un texto. Versículo 34, Jesús le dijo,
de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ya vimos un pasaje paralelo a este, ¿no? 35. Pedro le dijo, aquí hay más información que no estaba en el otro pasaje, por eso lo busqué. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, uno lo dijo, sabemos que Pedro era un hombre impulsivo y lo que estaba en su corazón y era un sentir de él y era sincero, pero no estaba midiendo lo que decía, y los demás, no, yo no me le quedo atrás. No, nosotros también, ¿sí? Ahora, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por el Señor? No, no contesten, yo mismo lo tengo que mirar y evaluar hasta dónde es mi compromiso con Dios, ¿sí? Muy casi que seguro Dios no va a pedir que muramos por Él, pero sí que nos juguemos en medio de la sociedad que está en un sistema totalmente contrario a Dios. Sí, una corriente, como dice en Efesios capítulo 2:1, de acuerdo al príncipe de Satanás, el espíritu del aire, ¿sí? Que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y está corriendo esa corriente, valga la redundancia. Es un sistema satánico que está bombardeando y aún bombardea las iglesias. Y hay creyentes que no se paran firmes, sino que se dejan arrastrar y toman la forma. Por eso en Romanos dice que nosotros no debemos tomar la forma de este siglo, sino de ser transformados, una metamorfosis en nuestra vida, ¿no? Otro texto, Juan, Evangelio, capítulo 21. Juan capítulo 21. Y vamos a ver versículo 1 hasta el 14 y después vamos a estudiar del 15 en adelante algunas palabras ahí. Pero para entrar en contexto lo voy a leer. Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, habla de los milagros, señales que Dios había hecho. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Vamos a ver una escena al lado del mar, ahí en el mar prácticamente, ahí pegadito al mar, una escena. La vamos a ver ahorita. Estaban juntos Simón Pedro, acá hay una lista, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban ahí varios de sus discípulos. ¿Sí? Hace mención el texto. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y aquí este voy a pescar es como que se olvidó de lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había hecho Dios a Pedro y a ellos? Me vas a negar, pero te voy a confirmar. Y a veces nosotros hacemos propuestas en el corazón de servir a Dios. Viene un mejor trabajo, y nos olvidamos del llamado de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios se va a encargar de volvernos a llevar. ¿Sí? Le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, el liderazgo de Pedro era tremendo, ¿no? Para lo bueno o para lo malo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Muchas horas. ¿Y qué pescaron? Nada. A veces se nos olvida que lo que tenemos, Dios no lo da. ¿Sí? A veces pensamos que es por nuestras fuerzas que tenemos las cosas. Pedro se fue en contravía del llamado de Dios. Ya habían visto la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro había ido a la tumba, ¿recuerdan? ¿Fue con quién? Con Juan, que era el más joven. Y recuerdan que Juan, que era el que más corría, por ser más joven obviamente, llegó primero, pero se detuvo. En cambio entró Pedro como una tromba, ¿sí? Dijo, el Señor ha resucitado, etcétera, pero se le estaba olvidando que Dios los había llamado para ¿qué? Para pescar, ya dejar la pesca y seguir pescando ¿qué? Hombres. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, después de toda la noche, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hasta ese momento ellos no tenían conocimiento que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pero ¿cómo puede ser? Toda la noche hemos estado pescando y ahora Dios nos está diciendo, o esta persona que yo no lo hayan identificado, echen la red a la derecha para que puedan pescar.
Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es? ¿Y quién está escribiendo acá? Por eso él mismo dice, entonces yo, en primera persona, pues ya lo he dicho, pero él dijo, a quien Jesús amaba, ese discípulo a quien Jesús amaba, o sea, que amaba más, entre comillas, porque él fue el que recostó su cabeza cuando le dijo al Señor, ¿y quién es el que te va a entregar? ¿Quién es el que te va a entregar? Y dice, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Pedro, es el Señor. ¿Ah? Le dijo a Pedro que es el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, ¿sí? Porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, eso fue la escena en la barca, los otros discípulos se vinieron en la barca y Pedro se tiró al mar, arrastraban la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, un pez que no había sido de esa pesca. Ya Dios tenía preparado comida. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. Miren, hay gente que se pone a eso, yo no lo haría. Contar cuántos peces fueron. Y aquí se narra la cantidad exacta de peces que fueron. Dice 153. ¿Usted lo haría de ponerse a contar? No, hay un montón de peces. Bueno, alguien lo hizo y quedó aquí, plasmado en la Biblia. 153. Y aún siendo tantos, otro milagro. La red se debía de roto, pero no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, aunque lo sabían que era él, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Al comienzo no sabían quién era, pero ya vieron la manera como actuaba, pues solamente Dios puede hacer eso. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado, de lo que había preparado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces se ha presentado el Señor a ellos? 3 veces. Él se presentó a más de 500 testigos, pero a sus discípulos se presentó 3 veces. 3 veces. Para ratificar la resurrección. Miren, muchos hoy en día no niegan que Cristo murió en la cruz. Muchos no lo niegan. Es más, históricamente, los historiadores de esa época, especialmente Flavio Josefo, yo lo he leído mucho a él, bueno, mucho no lo he leído, mucho he leído, bueno, tampoco mucho, pero he leído mucho más la Biblia, sí, porque mucho no, nunca se puede decir que uno leyó mucho la Biblia, sí. Flavio Josefo habla acerca de eso, de la muerte de Cristo. Fue un evento histórico marcante, pero la resurrección la niegan muchos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor resucitó, qué trataron de hacer algunas personas para negar la resurrección? Sobornar, bueno, acudieron a todo lo que podían. Y el Señor se tomó el tiempo, estuvo casi 50 días, creo, si no estoy mal, presentándose en diferentes lugares a diferentes personas. Y por eso en Primera de Juan, cuando Juan escribe lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con nuestras manos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, ¿sí? Y la hemos visto. Y testificamos la vida eterna. Y habla de Cristo. Ellos tuvieron un beneficio que nosotros no tenemos, pero ellos también ejercieron fe, porque sin fe es imposible ser salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no vimos la resurrección. El mundo niega la resurrección. No pueden negar históricamente la crucifixión, pero la resurrección, los planes de Dios. Y por eso el Evangelio cuando se predica es que en 1 Corintios 15, ¿qué dice? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Esa es la predicación del Evangelio.
Si nosotros predicamos que Cristo murió por nuestros pecados y no hablamos que Cristo resucitó, no estamos predicando el Evangelio. ¿Está claro eso, no? Bueno, seguimos ahora sí con el texto. Bueno, antes de eso, quiero leer con ustedes Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, otros textos, Juan capítulo 1. Por eso no hice preguntas para no demorarme mucho más. Versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, el nombre que tenía Pedro, el que conocemos, el apóstol Pedro, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir que piedra pequeña. Piedra pequeña. Ahora, Dios está diciéndole a Pedro: tú eres Simón, pero vas a ser diferente, una piedra pequeña, donde la roca y piedra de fundamento y dirección para el edificio, presentando a la iglesia como un edificio, es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Si alguno edificare, y habla de materiales, hablando del tribunal de Cristo, ¿no? Dos tipos de materiales. Ahora, Pedro era una piedra pequeña, usted también. Pero el fundamento, donde está puesto todo, es Cristo. Y Dios le está diciendo a Pedro: tú eres una piedra pequeña. Todavía no, pero vas a ser una piedra pequeña. Ese es el mensaje que Dios le da a Pedro. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos a ver versículos 57 hasta el 62. 9:57. Dice el texto: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré. Y la idea aquí es: voy a ir por el mismo camino donde tú vas y te voy a acompañar. Ese es cuando es el significado de te seguiré. A donde quieras que vayas, a donde quiera que vayas, pero no quieras, sino quiera que vayas. A donde vayas tú, yo te seguiré. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 59. Y dijo otro, le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: no es que el papá se murió y entonces le está diciendo a Dios, perdón, déjame enterrar a mi papá que se murió. El Señor no le hubiera dicho que no lo hiciera. No, él está diciendo: es que tengo a mi papá y entonces tengo que mirar por él, y entonces cuando no puedo ahorita seguirte, pero quiero seguirte. ¿Qué le dice él? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Una decisión trascendental. Yo entendí ese pasaje muy joven. De mi familia, de una dependencia de parte de mi mamá sobre todo. Ella fue muy posesiva con nosotros. Muchas mamás son así. Y no está bien, pero son así. Y cuando yo conocí al Señor y me dediqué al Señor y quise estudiar más, tuve que ya desprenderme de muchas cosas. Yo era ya casado, sin embargo ella quería que yo fuera a almorzar, me llamaba, bueno, así son muchas mamás, que no está bien, lo aclaro, no estoy hablando de crianza de hijos ni mucho menos, pero a veces el hijo, por honrar al Señor, honrar a sus padres, que sí hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, deja de hacer lo que tiene que hacer para Dios. ¿Sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese es el principio de parte de Dios. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, tomando el texto del Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, creo que es: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes, vamos a mirar ese pasaje. Primera de Reyes capítulo 19. Y vamos a ver versículo 19.
Estoy mal aquí yo, en el texto. Dice Primera de Reyes 19:19. Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿quién era Eliseo? Era un profeta. ¿Quién estaba antes que Eliseo? ¿Quién hizo más milagros? Eliseo. Bueno, no es importante, pero lo menciono. Versículo 19. Partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat. Era un hombre, su papá tenía dinero, era un hombre adinerado, y Dios a través de Elías iba a llamarlo al servicio, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eso es una manera de decirle, sígueme. Si vamos a estudiar un poquito el Antiguo Testamento, es el llamado de Dios a través de Elías para el sucesor de él, porque Dios utilizaba a sus profetas y sus siervos, y le echó el manto en señal de que le siguiera. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Estaba apresurado de hacer la voluntad de Dios. Y dice: ¿yo qué te he hecho? Yo te espero. No es lo mismo que el pasaje que vimos y que expliqué. ¿Sí están siguiendo? Bueno, o si no, volvemos. Media hora más, pero no hay problema, ¿no? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¿Qué hizo? Tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, que eran de madera, ¿qué es el arado? Sí. Los puso, dice, el arado de los bueyes coció la carne. Eso es señal de que él ya no iba a volver a usar el arado. Iba a cambiar. Miren, cuando el Señor lo llama a uno al servicio, hay un llamado, ¿no? Que un campamento, yo no estoy de acuerdo con eso, de que botar el palito, alguna vez se ha hecho así, en palabra ya lo hacíamos, y en señal de, pero era una presión hacia personas que boten un palito al fuego diciendo voy a dedicar mi vida. No, eso es algo personal. De pronto en mi casa, o de pronto en la iglesia, un estudio, donde yo digo: Señor, yo te quiero servir el resto de mi vida. Es un llamado que Dios puede hacer, ¿sí? Y saben, Dios hizo un llamado a través de este hombre, Elías, a Eliseo. Y Eliseo lo tomó muy en serio. Tan en serio que tomó el arado y lo quemó, como diciendo: yo no vuelvo por acá más. Dice: coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y le servía. Ahora, vamos a Primera de Juan, nuevamente, capítulo 21. Primera de Juan, capítulo 21. Y viene una pregunta tremenda. Cuando hubieron comido, versículo 15. Primera no, perdón, Juan, gracias Jaime. No hay Primera de Juan capítulo 20, ¿no? Ni 21, ni... ¿Cierto? Capítulo 21. Cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Estaba solo con Jesús con Simón? No. Ahora, ¿por qué se dirige Jesús a Simón Pedro solamente en la primera parte? Simón, hijo de Jonás. Miren la pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Los otros discípulos. Qué pregunta tan difícil, ¿no? ¿Tú me amas más que estos? Y aquí vemos que Dios confronta a Pedro. ¿Recuerdan lo que osadamente él dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Sí, pero él hizo una comparativa. Si los demás, yo no, yo sí iré, yo me jugaré, yo moriré por ti. No, así los demás no lo hagan. ¿Cuál era el mensaje? Yo te amo mucho más que estos. ¿Sí? Y aquí hay una confrontación directa para él.
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Incómodo, ¿no? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero él no dice, Señor, tú sabes que te amo más que estos. ¿Se dan cuenta? No, tú sabes que yo te amo. Pero hay aquí algo interesante, el griego es riquísimo, y lo que el Señor le está preguntando aquí es muy conocido, yo creo, no me voy a demorar tanto en esto. El Señor le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapes? ¿Me agapeas? ¿Me amas con amor de Dios? ¿Qué es el amor ágape? ¿Cómo? ¿Amor qué? Un amor perfecto, sí, pero un amor, ¿con qué característica? Sacrificial. Y el amor ágape no es de sentimientos, es algo deliberado de la voluntad. Porque a veces, ahora los sentimientos se tienen que involucrar también, pero es algo de la voluntad. Dios decidió amarnos sin merecerlo. Es tan grande el amor de Dios que el Padre envió a Cristo, siendo Dios, a este mundo, porque era la única manera para que fuésemos salvos. ¿Un amor qué? Sacrificial. Un amor sacrificial. No importando que el objeto amado aún ni siquiera lo esté buscando. Que sea recíproco en su amor. O sea, el amor ágape es dar sin esperar recibir. El amor ágape es sacrificial. Ahora, varones, Dios nos amó no, Dios nos mandó, sí nos amó, pero Dios nos mandó a qué? A amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? No. Ahora, pregunta, ¿su esposa merece que usted la ame? Tal vez no. Pero el amor ágape es un amor que incondicional. Lo merezca o no, debo amarla. Así es que se mantiene un hogar, ¿no? La mujer debe someterse, no es estudiar la pareja. Hay varias clases de amor en la Biblia, lo he explicado, pero voy a hacer un pantallazo rápido. Está el amor fileo. El amor fileo, vamos a ver, creo que el texto, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir. Ellas han batallado, dice el apóstol, pero estaban de pelea, ¿sí? Y si no se arreglaba ese problema, iba a entrar una murmuración tremenda en la iglesia y un pecado entre ellas mismas, se habían dividido ellas. Ese amor es el amor fileo, de hermanos, en la fe. Y ese amor se puede acabar o se puede crecer más, dependiendo qué, del relacionamiento. Si yo amo a Eddie, yo voy a hacer por Eddie cosas buenas, pero si yo hablo mal de Eddie a Jaime, ¿sí? Si voy a desacreditar a Eddie, Eddie después va a confiar en mí y va a amarme, difícilmente, ¿sí? Difícilmente. Entonces ese amor es recíproco y ese amor crece o decrece dependiendo de la relación que haya entre los dos. Si se defraudaron, ese amor va a decrecer. Aquí Dios no está hablando de ese amor, está hablando de un amor ágape, un amor en el cual el objeto amado no merece ser amado. Porque nosotros merecemos que Dios nos amase de ninguna manera. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra, ¿sí es? Su amor para con nosotros, ágape, ágape, sacrificial, de su voluntad, de su decisión, que no lo merecemos, porque de tal manera amó Dios, ponga su nombre. ¿Por qué? ¿Por lo que éramos? ¿Porque lo merecíamos? No, porque Él nos amó de gracia. Por su gracia, Él decidió amarnos sin nosotros merecerlo. Porque de tal manera amó Dios, Juan 3:16, de tal manera, inexplicable para mí en mi mente, yo lo entiendo hasta un punto, pero no lo puedo asumir totalmente. ¿Cómo Dios puede amar a Alberto Benavides? Que no merece nada. ¿Cómo? Porque es el amor ágape, un amor incondicional. Ya lo he hablado también, el amor eros, ¿sí? El amor eros es la parte que Dios hizo para que la tierra se multiplique, o si no, no se hubiera multiplicado, y haya procreación, hijos. Es la parte sexual, que es bendita dentro del matrimonio, lo dice Hebreos, ¿no? Honroso sea en todos el matrimonio, Hebreos 13:4, y el lecho sin mancilla.
y es algo precioso que Dios le da a la chica y al muchacho dentro del vínculo del matrimonio. Fuera del matrimonio dice que es adulterio y fornicación. ¿Sí? El amor eros es egoísta. Él quiere una satisfacción que no está mal quererla, pero es un amor egoísta. Él no quiere tener una relación con ella cercana en cuanto a la parte sexual para satisfacer solamente a ella. Puede ser que sí, porque la pueda amar más que ese amor limitado. Pero muchas veces es porque quiere satisfacer un deseo natural que Dios le dio al hombre y él le dio a la mujer. Pero es egoísta. ¿Sí? Está el otro amor, el amor natural. El amor natural lo tienen también los incrédulos. Yo tengo, bueno, cualquier abuelo que tenga nietos, cualquier abuelo que sea normal, ¿no? Porque hoy en día se ven unos cuadros terribles. Ama a sus nietos, ¿sí? Ama a su descendencia de una manera grandísima. Una mamá normal, ¿no? Hemos visto ya que mamás tiran a la basura a un bebé, ¿no? Pero una mamá normal, sin ser creyente, ama a su hijo, trabaja por su hijo, un papá trabaja por su hijo, hace sacrificios por su hijo, le deja herencia a sus hijos y desea que no sufran igual que a uno. Eso es lo que decimos los papás, ¿no? Ese es el amor natural que viene desde que nacimos. Ahora, cuando el hombre ya llegó al pecado máximo, dice que se acaba ese amor, ¿sí? Y va a haber las cosas que hemos visto. Ese amor natural lo tenemos todas las personas del mundo. No es ese amor que están mencionando acá. Está hablando del amor que no merecemos. Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas con un amor sacrificial? Y Pedro, ¿qué le contestó? Señor, yo sí te quiero, con mis emociones. Dice ahí, él le contestó, Señor, tú sabes que te quiero con todo mi afecto, con toda mi emoción, con todos mis sentimientos. Sinceramente era así. Pero él no le estaba preguntando que esa clase de amor era la que él tuviese. ¿Sí? Y Pedro le contestó fue que, otra palabra en el griego, diferente. ¿Sí me están siguiendo o estoy explicando con... Ahora, versículo... Bueno, antes de eso, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes son? Los nuevos en la fe, los corderitos. ¿Y qué significa apacentar? Dar de comer a los nuevos en la fe. Dios había llamado a Pedro a un ministerio, a trabajar con personas, no a pescar animales, pescados, sino pescar personas. ¿Sí? Le está diciendo, hay un trabajo para hacer, apacienta a esos corderitos, a esos corderitos. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué sucedió en la mente de este hombre y de los otros apóstoles? Ya Dios les había dicho, os haré pescadores de hombres. Dios les profetizó, me vas a negar, pero después te confirmaré. Estaba claro, ¿cierto? Sin embargo, Pedro, cuando dijo, vamos a pescar, no está diciendo, vamos a pescar por hoy, no, vamos a pescar como alejándose de ese llamado de Dios. O más bien, alejándose, no como, alejándose del llamado de Dios. Sabiendo que Dios le había llamado para pescar hombres, no pescados. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿será que el Señor tenía que buscar reemplazos? Duró 3 años con ellos, dormían con Él, compartían con Él, por eso dicen maravillados, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Miren, el Señor compartió con ellos de la manera más íntima. Ya saben cómo era en el Antiguo Testamento cuando alguien tomaba a una persona que iba a servir al Señor, lo prohijaba, lo tenía en su casa y le enseñaba todo. Hoy en día el discipulado es tan liviano, no estoy diciendo que deba ser así, ¿no? Pero es algo muy importante, el discipulado es clave en la iglesia. Ahora, Juan capítulo 17, vamos a volver atrás un poquito, 17, versículo 11. ¿Cuál 17, 11? Dice,
ya no estoy en el mundo, es la oración del Señor Jesucristo previa a la cruz, una oración larguísima, escrita, ¿no? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Vemos la oración del Señor por sus apóstoles, versículo 20. Mas no ruego solamente por los apóstoles, estos, sino también por quién, por nosotros, la iglesia, los que hemos ido creyendo, dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esa es una cadena, ¿no? Ahora, ¿ese es el grupo con el cual el Señor tenía que trabajar? Sí, ese era el grupo. Imperfectos, infieles, débiles, vulnerables, como Pedro. Pero es Dios. Es más, dice la Escritura que Dios tomó a lo vil y no menospreciable para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Sí? Y el Señor le pregunta nuevamente, versículo 16. Entonces vemos aquí una confrontación. ¿Me amas más que estos? ¿Quedó claro? Que Pedro mismo dijo, no, Señor, tú sabes que te amo, pero no más que estos. No dijo nada, se quedó callado. En cuanto a esa pregunta final, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapes? ¿Me amas con amor sacrificial? ¿Me amas de esa manera? No importando que a la persona que tú amas y a otras personas, y en este caso a Dios, en las personas no haya la misma relación, no haya la misma reciprocidad, se dice. ¿Me amas? Ya no le dice más que estos. ¿Se dan cuenta? Él omitió eso porque quedó claro, porque él se había atrevido a decir que aunque los demás no lo hicieran, él sí iba a dar el paso de ir hasta la muerte. ¿Y él qué dice? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te fileo, le contesta con otra palabra diferente. Le dijo, no le dijo te desecho por eso. Le está diciendo, pastorea mis ovejas. ¿Qué significa pastorear? Mostrar el camino. ¿Saben lo que es mostrar el camino? Yo no sé por dónde voy a ir, qué camino tomar. Bueno, este es el camino. A través de las escrituras tienes que mostrarle a las ovejas, no a los corderos ya, sino a las ovejas el camino. También enseñar. ¿Qué hace un pastor? Guiar a las ovejas. Miren, los pastores o los hermanos que tengan cierta madurez, debemos que guiar a las ovejas. Guiar a las ovejas. Si se pierde una oveja, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ella no vuelve después. Bueno, buscar, ¿cierto? Buscar a esa y hay fiesta, ¿no? Vamos a mirar otro pasaje. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Me quedó atrás, volvemos un poquito atrás porque era importante leer este pasaje también. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 14. Es de Elías. Él respondió, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué había pasado con Elías? ¿Recuerdan? Los profetas de Baal, ¿recuerdan? ¡Qué valentía!, ¿no? ¡Qué valentía la de este hombre! No voy a explicar el pasaje como tal, pero sí mencionarlo. 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado, segundo, han derribado tus altares, tercero, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. A veces pensamos que somos los únicos, ¿sí?, que amamos a Dios o que queremos servir a Dios. Y él lo dijo, solamente quedé yo, los demás, todos se fueron detrás de los ídolos.
¿Qué le dijo el Señor? Ve, versículo 15. Vuélvete porque por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás. Bueno, versículo 15, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel, no voy a explicar toda el pasaje, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. 7,000. A veces pensamos que somos los únicos. A veces pensamos que nadie más ama al Señor y que somos los únicos fieles. No. Y en la iglesia del Señor hay hombres muy sencillos, mujeres muy sencillas que aman al Señor, que son fieles al Señor, ¿sí? Y el Señor lo sabe. Vimos primero, Pedro es confrontado. Vamos a ver en segundo lugar, Pedro es confirmado. Ya estábamos leyendo, sino que me devolví a este texto. En el versículo 16 es confirmado. En Isaías capítulo 6, otro evento, Isaías capítulo 6, ¿quién era Isaías? Un profeta. ¿Qué hacía el profeta? Hablaba de parte de Dios. En capítulo 5, ustedes pueden ver, o en capítulo 5, 8, por poner solamente uno o dos versículos. Ahí sin H, ¿qué es? Juicio. Hay de los que juntan casa a casa, dice quién. ¿Quién está hablando? El profeta Isaías. ¿A quién? A Israel, que estaban alejados de Dios. Y añaden heredad a heredad. Le está diciendo, hay un juicio para ustedes. ¡Hay! ¿Sí? Habitantes vosotros solo en medio de la tierra. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Y está qué? Hablándole de sus pecados. Hablándole que eran desleales a Dios. Pero lo estaba diciendo alguien que también era ¿qué? Pecador. Por eso cuando uno, inclusive en la disciplina, va a tratar un pecado de un hermano, el mismo Señor nos recuerda en Gálatas que si somos espirituales, o más bien da por hecho que somos espirituales, debemos restaurar a los que se están arrepintiendo delante de los que no, pues tienen que ser expulsados, ¿sí? El que se arrepiente tiene que ser restaurado, ¿sí? Dice Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas, porque eres pecador, tentado, ¿sí? Entonces, sucede algo interesante. No leí el pasaje que íbamos a leer, Isaías 6, ya me toca volver a Isaías y buscarlo. Isaías capítulo 6, el Señor, o más bien Isaías tiene un encuentro con el Señor y dice y exclama pensando que iba a morir por haber visto a Dios. 6:5. Entonces dije, ay de mí. Ya no le está diciendo ay a los compatriotas por su pecado, que Dios le mandó que lo hiciese, que estaba bien que lo hiciese, pero él sabía que también era pecador. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. ¿Por qué razón? Porque soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios. Él lo tenía claro, acaba de hablarles capítulo anterior. Inmundos, han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. El que muere, el que ve a Dios muere. Versículo 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. En sus manos tomó un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, ¿sí? Y limpio de tu pecado. O sea, ahí le está perdonando Dios, le está diciendo, es quitada tu culpa. Después, versículo 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, ¿quién es el que va a hacer ese trabajo de los mortales? Entonces respondí yo, ¿quién? Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Es la confirmación, miren, hombres como Elías, débiles, pecadores,
donde Dios les dice, sírvanme. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios, le está diciendo. Y Pedro, aunque no fue leal como él había dicho, Dios lo está confirmando. Le está confirmando. Miren bien el pasaje conmigo. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 16. ¿Me amas? Le dice, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Le está confirmando o no? Lo negó, no sabía ni qué hacer con la confrontación, en primer lugar, pero el Señor le está confirmando su servicio. Apacienta mis ovejas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice ahí el pasaje. 4:7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio, la palabra de Dios. ¿Es un tesoro el Evangelio? Claro que sí. En vasos de barro. ¿A quién hace alusión aquí? ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. ¿Qué características tiene el vaso de barro? Es desechable, se puede cambiar fácilmente, se puede romper con una sola caída, es frágil. Vasos de barro comunes y corrientes. Dios está llamando a hombres y mujeres comunes y corrientes, débiles, para que llevemos un tesoro, la palabra de Dios, en vasos de barro. Pero continúa el texto, ¿qué más dice? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de nosotros, no sea de Dios y no de nosotros. Mucho cuidado cuando nos ensoberbecemos pensando que sabemos mucho o que somos mucho. Somos vasos de barro, frágiles, reemplazables fácilmente, pero ese tesoro es inigualable, el tesoro de la palabra de Dios, inigualable, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 19 y 20, dice la palabra, Mateo capítulo 4, versículo 19 y 20, y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué? Os haré pescadores de hombres. ¿Qué había hecho Pedro? Volvió a la pesca, habiéndosele dicho que él iba a ser utilizado por el Señor, habiendo visto al Señor ya en repetidas ocasiones. Y aquí esa confrontación primero que vimos, y ahora la confirmación. Sí, Pedro, tú puedes hacerlo. A veces nosotros hemos sido desleales con el Señor, pero Dios es tan bueno que nos da oportunidades para continuar en el servicio a Él. Dice, versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron, pero volvieron a las redes. Y el Señor les dio una ilustración a través de una noche completa y no pescaron nada. Y con solamente ellos decir a la derecha, sacaron no me acuerdo la cantidad. ¿Ah? Impresionante, ¿no? Dios lo llamó a usted al servicio. Dios ha hecho un llamado a través de su palabra, porque es el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿sí? Ahora, aunque él lo abandonó en Getsemaní, Dios primero lo confrontó y luego lo confirmó. Lo confirmó, versículo 17, vamos nuevamente. Pero aquí viene una convicción tremenda. Miren, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, pero aquí cambió la palabra. ¿Me agapeas? Se dice, bueno, no sé cómo, usted que sabe idiomas, ¿agapeas? ¿Sí? Dice sí, no, sí, pero no sabe. Bueno, ¿me agapeas? Me perdonarán si está mal pronunciado, ¿no? Pero el concepto está. ¿Y Pedro qué le dijo? La palabra en el griego significa se angustió. ¿Usted no sentiría angustia que Dios le pregunte que si le ama y usted
sabe que sí lo ama con con todos los sentimientos, pero no en ese nivel que Dios está pidiendo, porque el nivel que Dios nos pide es otro. A ver, nosotros amamos a Dios, yo no dudo que todos nosotros amamos a Dios, pero el nivel que Dios requiere es otro. Esa es la situación ahí. Por eso se entristeció. No porque él pensara que Dios no lo entendía, no, Dios estaba siendo claro y Dios estaba entendiendo lo que él estaba diciendo. Señor, yo sí te fileo. Pero miren lo que dice después. ¿Qué dice? Tú lo sabes todo. A ti nadie te puede engañar. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Primera de Pedro, bueno, no, primero sigo leyendo un poquito más. Y dice después, y le respondió, Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta, dale de comer. ¿Usted está enseñando la Biblia a otros? ¿Está ayudando a otros en el crecimiento? Apacienta mis ovejas. Y aquí algo que yo quiero mirar con ustedes es, ¿qué le dice el Señor? ¿Apacienta qué cosa? Las ovejas, mis ovejas. Esto pareciera sin importancia, ¿no? Que fuera las o mis. Pero mis, ¿de qué nos habla? Pertenece a Dios. Cada ovejita pertenece a Dios. Cada persona ganada por la sangre de Cristo pertenece a Dios. La iglesia pertenece a Dios. Y vamos a ver unos textos acá. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a ver versículo 1 hasta el 4. Dice, ya lo escribe Pedro con una madurez tremenda, con años de servicio al Señor. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí la palabra ancianos hace alusión a la vejez, ¿o a qué? Obispo, pastor o anciano, ¿sí? Ya lo expliqué hace 8 días, no lo voy a explicar más. Y testigo, que eran los apóstoles, de los testigo presencial, ¿no? De los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. Mire, aquí Pedro le está pasando a otro, ¿sí? El testimonio. ¿Se han visto en esas carreras? Llega uno, corre, llega cansado, ya hizo el último esfuerzo y le pasa el testimonio al otro, el otro lo toma y continúa. Y así ha sido a través de los siglos y la iglesia es preservada todavía, prevalece todavía. Porque hay hombres y mujeres fieles que Dios ha levantado. A veces pensamos que somos solo nosotros. Así como este hombre profeta que vimos ahora, y Dios le dijo, hay 7,000 rodillas que no han doblado, hay 7 hombres cuyas rodillas no se han doblado ante los ídolos. Dice, apacentar la grey de Dios, que está ¿qué? Yo señalé aquí para recordar algo que está marcado en mi corazón, pero no hago mal esta Biblia es más o menos nueva, estoy marcando mi Biblia de nuevo, ¿no? La otra la tenía toda destruida de tanto escribir. Entre, no debajo de, ni otra cosa parecida. ¿Qué nos enseña Pedro aquí? Que él es uno igual que los demás. Es más, los ancianos y obispos son otras ovejas con más conocimientos, pero que necesitan también ser ministradas. A veces se piensa que los ancianos las saben todas, su vida es totalmente un éxito. No, tenemos luchas, todos somos pecadores. Y acá no dice otra cosa diferente que entre vosotros. Los ancianos, los líderes, estamos dentro de la iglesia, no sobre la iglesia. ¿Está claro eso? El que quiera sentirse que está sobre la iglesia está fuera del parámetro divino. No es más que nadie, ni está sobre la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Se ha visto mucho eso también, ¿no? Personas que hacen por dinero y son esos asalariados que Dios no quiere, y sí hay asalariados en algunas iglesias. No voy a juzgar quién ni me interesa, eso lo hará el Señor.
El asalariado tiene una característica. Viene el lobo y sales corriendo. El pastor da su vida por las ovejas, dice el Señor, hablando del Señor Jesucristo. Un verdadero siervo de Dios da la vida por la iglesia. Se juega por la iglesia, no sale huyendo. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es señorío? Bueno, el señorío, en el señorío hay abuso, pero ¿qué? ¿Qué es señorío? Autoritario que piensa que está por encima de la grey. No, nosotros estamos es en medio de la grey. ¿Sí? Ahí viene una recordación de, lo tenía en mente, se me anticipó Jaime. ¿Se acuerdan de Diótrefes? ¿Qué características tenía Diótrefes? Le gustaba tener el primer lugar. Y tomaba decisiones de sacar, meter y como si él fuera Dios. Eso le compete solo a Dios. Diótrefes. Es un mal ejemplo. Dice, siendo, versículo 3 al final, sino siendo, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos. Por eso un anciano debe tener ciertas cualidades. Timoteo capítulo 3, ¿qué dice? ¿Recuerdan ustedes? Marido de una sola mujer. ¿Qué más dice? No lean tienen que saberlo ya, varones. ¿Cómo? Que tenga hijos creyentes. Irreprensible, que no tenga manija, que no digan ese tipo, mire, es un ladrón, un mentiroso, un inmoral, bueno, hospedador, apto para enseñar, que tenga a sus hijos en sujeción, porque si no sabe cuidar la iglesia, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Y eso debe ser ¿qué? Algo que hombres, plural, varones, espirituales, pongan en ese lugar de tanta responsabilidad. No toda la grey, eso no es a dedo, yo voto por este, no. Eso es totalmente contrario a las escrituras. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay un reconocimiento, hay un evento en el futuro que se llama el Tribunal de Cristo, donde lo que es madera, heno, hojarasca, o sea, hicimos cosas, pero lo hicimos para ser reconocidos, lo hicimos para hacer bulla, pero no para Dios, eso va a ser quemado. Pero oro, plata, piedras preciosas es lo que prevalece, que fue para Dios. Y entonces Dios va a ¿qué? A hacer una manifestación pública a través de galardonear a aquellos que han sido fieles al Señor, o fueron fieles, porque estamos hablando del futuro. Pero el que simplemente hizo bulla, madera en hojarasca, va a ser salvo así como por fuego. No es para buenas obras para ser salvo, ¿no? Versículo 5. Igualmente, no, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Nuestro amado Señor. Vosotros recibiréis ¿qué? La corona incorruptible de gloria. Donde hay una aprobación divina, donde hay un reconocimiento para su gloria, no para hincharnos. Porque si lo hicimos para hincharnos ya, madera de hojarasca. Pero si lo hicimos para su gloria, si lo hicimos para su loor y lo hicimos para bien de otros, va a haber un reconocimiento público para la gloria de Dios. Ese debe ser el sentir del creyente. ¿Sí? Filipenses no, todavía no. Hechos, tampoco. Primera Timoteo, perdóneme que tengo un montón de pasajes, estoy quitando unos. Segunda Timoteo, porque creo que ya voy tarde, ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esto lo estudié con los hombres de la iglesia hace años. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo, a los líderes: te encarezco delante de Dios. ¿Delante de quién? Cuando usted quiera hablar algo importante y para darle peso a lo que va a hablar, usted llama testigos.
Usted llama personas para darle peso a eso. Hace poco mi hermano me lleva un año, pero parece un ancianito. Él es solo y él está dando sus propiedades, porque sí tenía propiedades, de una manera, y yo llamé a mi hermana, le dijo, mire, delante, me llamaron a mí porque hay un respeto por el testimonio, y le dijo, usted tiene que cumplirle a mi hermano que le está dando a los sobrinos, pero no lo van a abandonar cuando sea más viejito, ¿sí? Y esté vulnerable. Entonces llamaron a alguien que tenía un respeto, en este caso me llamaron, en el sentido de, usted si va a discutir con alguien un tema, busca a alguien que sea serio y que medie en eso, ¿cierto? Algo así, alguien confiable, alguien que es imparcial, que no se va para un lado. Aquí Pablo puso a Dios, casi nada, ¿no? Para hablarle a Timoteo. Te encarezco, ¿delante de quién? De Dios el Padre. Y además, de Dios el Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos. La acción del Señor va a ser juzgar en su manifestación y en su reino. O sea, el peso tremendo que Pablo tenía para poner testigo al Padre y testigo al Hijo, Dios, para darle unas palabras trascendentales, una recomendación, porque Pablo ya iba a morir, él fue decapitado, él estaba próximo a morir, él lo sabía, quedaba poco tiempo, y entonces da palabras fundamentales a él, que prediques la palabra, no cualquier cosa. Hay algunos que predican cualquier cosa, ¿no? Y dicen que predicaron. O un mensajito de 10 minutos y lo demás alabanza. Y alabanza apuntando a las emociones. Biblia, nada. Que prediques la palabra en su totalidad. Alguna vez yo escuché la historia de un hombre que era joven y la iglesia, pues llegó él y empezó a enseñar la Biblia. Era un hombre que estudiaba y tenía el don. Y llegaron, no, pero este hombre enseñando así, vamos con Génesis, comenzó Génesis capítulo 1, unos versículos, no, y empezaron a criticar los que de pronto estaban acostumbrados a otra forma de mensajes, sermones emocionales. Después Génesis capítulo 1, versículo 7 al 10, Génesis capítulo 1, versículo 11, y después de pasar unos meses, no, este hombre Dios lo está usando. Y comenzó a estudiar todo el libro hasta llegar a Apocalipsis. Toda la palabra, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Con la Biblia. A veces pensamos que la exhortación viene de yo tengo que decirte, no, con la palabra de Dios, decirle algo a la persona. Porque vendrá tiempo, lo estamos viviendo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias son deseos. Entonces comienzan a hablar lo que el auditorio quiere escuchar para que se sientan que se eleven. Y a veces la palabra de Dios es espada que llega hasta lo más recóndito. ¿Recuerdan lo que significa Hebreos 4:12? La palabra es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Y más qué? Cortante, que espada de dos filos, que se utilizaba en ese tiempo. ¿Y que penetra hasta dónde? Partir el alma, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, que significa ¿qué? Critica las intenciones de los corazones. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios penetra hasta la parte íntima del alma de las personas, no el hueso, los tuétanos, ni mucho menos, sino lo más íntimo, para que la persona reaccione y le habla de una manera tal que le critica. ¿Cuántas veces Dios nos ha criticado a través de un sermón dado? Por su palabra. A mí me ha pasado muchas veces, Dios me parte en dos y es el Señor hablando. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. Yo me acuerdo de una señora en rebeldía hace muchos años, salió de la iglesia, pero hace muchos, más de 15 años, 20 años. Y me dijo, no, es que aquí estamos estudiando siempre lo mismo, estudiando versículo por versículo. Y después de todo lo que pasó, se quebró y dijo, no, realmente, y se fue a un lugar que nada que ver, dijo, realmente yo estaba siendo injusta, ¿sí? Porque la gente quiere escuchar es lo que quiere escuchar a veces, ¿no? Es que yo quiero que me eleven. No, la palabra de Dios muchas veces nos critica, y es para nuestro bien, ¿o no? Es para nuestro bien, y es con la autoridad, por eso es que la autoridad viene de la palabra de Dios, no de personas. Por eso hay que exponer la Biblia para que sea el Señor hablando, ¿sí?
Ahora, en cuarto lugar, bueno, Hechos capítulo 20. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Tomemos ese otro texto. Hechos capítulo 20, versículo 28. 20-28. Dice, por tanto, lo dice Pablo también a la iglesia, ¿no? Hubo llanto, bueno, que no iban a ver, voy a leerlo inclusive, versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que ojalá Jaime siendo ancianito, Eddie siendo ancianito, Dubán siendo ancianito y los que Dios ponga más, puedan decir esto, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ya de viejitos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, le está hablando a ancianos de iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién? ¿Quién pone los obispos, ancianos o pastores? El Espíritu Santo. Para apacentar, ahora lo pone a través de cualidades y llamado. Primero está el llamado de Dios personal, quiero ser un obispo, quiero ser un pastor. Y segundo, están las cualidades que lo califican o no. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Apacentar la iglesia de ¿quién? La cual le ganó por su propia sangre, por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los discípulos. Vimos primero a la pregunta de Dios, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro es confrontado. Segundo, Pedro es confirmado. Pedro es confirmado. En tercer lugar, Pedro reconoce y tiene la convicción que la grey es de Dios, que la iglesia es de Dios, y la aclaró. ¿Apacienta qué? Mis ovejas, mis ovejas. La grey es de Dios. En cuarto lugar, Pedro recibe una profecía, su crucifixión, la manera que iba a morir, su crucifixión, el horror de la cruz. La cruz es una manera, y en el Antiguo Testamento, en Gálatas dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero, y Cristo se hizo maldición por nosotros, para que tuviéramos vida eterna. Ahora, la cruz era la manera más terrible de morir, y era algo despreciable, y era la peor escoria a la que iba a la cruz, y Cristo fue por la peor escoria, por los pecados de la humanidad, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros, pero también algunos de sus seguidores. Y aquí vemos algo que, si uno no lo lee con detalle, uno dice, pero terrible, y yo creo que esto le animó a Pedro, porque esta crucifixión le confirma el llamado de Dios. Miren, es una profecía que Dios le está dando. Juan capítulo 21, que es el texto que estamos viendo, versículos 18 y 19. Esos son los últimos que vamos a ver y otros textos para complementar. Después de decir esas tres veces, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me quieres, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, te está diciendo que vaya a qué, a viejo. ¿Recuerdan más en Hechos, ya volviendo al libro de Hechos, cuando a él lo llevaron preso y él estaba atado ahí en medio de los soldados, varias puertas ahí cerradas, y un ángel del Señor lo liberó? Pedro sabía que no era el momento de morir. Él estaba seguro que no iba a morir todavía, porque Dios le había dicho algo antes ya, que iba a llegar a viejo. Dicen aproximadamente la historia secular y los cálculos que Pedro tenía 35 años aproximadamente y murió de 65. ¿Sí? Murió de 65 años aproximadamente. Eso sí, me aferro a lo que dicen los historiadores y demás, ¿no? Pero miren lo que dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Y aquí habla de la crucifixión de él, la cruz. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice el texto. Extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, lo que acabo de leer, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, te van a crucificar, Pedro.
vas a morir por mí. Cuando seas viejo, no joven, sígueme, sígueme. Y en segunda de Pedro, vamos a leerlo, él murió por Nerón. Ustedes saben la historia secular, ¿cierto? Aproximadamente a los 65 años él murió. Y es una profecía acá, porque la historia secular habla de cómo murió Pedro. ¿Recuerdan ustedes cómo murió? ¿Qué dice la historia? Él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, voy a morir con la cabeza abajo. Y murió crucificado. Qué tremendo, ¿no? Ahora veamos ahí, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, ¿quién lo escribió? Pedro. ¿Sí? Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aunque dice ahí, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, con amonestación. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice el texto, conforme a mi anhelo, Pablo, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. O por vida, o por muerte. ¿Qué le dijo el Señor al final de lo que leímos a Pedro? Le profetizó cómo iba a morir. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Ya estaba seguro que iba a suceder eso, y Dios estaba seguro que Pedro iba a ser fiel al Señor. ¿Recuerdan cómo él valerosamente predicó en Hechos capítulo 2? ¿Cuántas personas llegaron ese día? 3,000 personas. 3,000 personas. La primera predicación de Pedro. ¿Sí? Y Pedro antes se escondía. Y él mismo le decía, ustedes matasteis y les habló de una manera tremenda. Les habló de una manera que algunos se quebraron y llegaron a Cristo, ¿no? Filipenses capítulo 1, versículo 20. Ya lo leímos, ¿cierto? Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, esto lo he enseñado mucho en los discipulados, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece, y hay otros textos que hablan más claro para nosotros, ¿no? Ama menos que. Si alguno viene a mí y ama menos que a Dios, que a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Pregunta del Señor, ¿me amas? No más que estos, ¿me amas? ¿Me amas más que a tu hijo? ¿Me amas más que a tu esposo o esposa? ¿Me amas más que el trabajo? ¿Me amas más que lo mucho que queramos? Hay cosas que queremos mucho. ¿Amamos más a Dios que eso o que a esas personas? Si no, no somos dignos de ser llamados ¿qué? Discípulos. Mire lo que dice, vuelvo y lo leo. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, porque da por hecho que a quien más amamos, humanamente hablando, es a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Usted cuándo ha hablado mal de usted? ¿Cuándo? Dígame cuándo. Yo no. He reconocido a veces en confrontaciones o algo mi mal actuar, pero hablar mal de mí, no lo hago. ¿Alguna vez he hablado mal de otro? Sí, todos hemos hablado. Santiago lo dice, y muchas veces, no solamente unas pocas veces. Eso lo dice Santiago, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Dice después, no puede ser, o sea, es imposible que seamos discípulos del Señor, seguidores del Señor. Miren, si hay esa situación, pídale perdón a Dios.
tome decisiones. Primero el Señor en mi vida, primero el Señor en su vida. Dice después, y el que no lleva su cruz, aquí la palabra cruz significa estaca, palo, para la muerte capital, ¿no? Que era la época en ese entonces, que es signo de sufrimiento. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? ¿Qué significa no puede ser? Que es imposible. ¿Cómo poder decir que soy discípulo del Señor si yo no estoy tomando mi cruz? ¿Y cruz es símbolo de qué? Sufrimiento por causa del Señor. No sufrimiento porque en Pedro también lo aclara, ¿no? Porque es mejor padecer, si la voluntad de Dios así lo quiere, haciendo el bien que haciendo el mal. Porque uno padece a veces por hacer el mal y no tiene ninguna cosa de alabar. Pero si padecemos por obedecer a Dios, es como tomar la cruz, que es símbolo de sufrimiento, ¿no? Efesios capítulo 6. 2 textos y terminamos. Efesios capítulo 6, versículo 24. Mire, a veces tomamos los pasajes sin pensarlos, ¿no? Efesios 6, 24. La gracia, dice el apóstol Pablo, sea con todos. ¿Quiénes? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pero habla de cómo, habla de qué nivel de amor. ¿Qué es inalterable? Que no cambia. Un amor, un nivel alto. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así sea, dice, amén. Así sea. Preguntas. ¿Cómo es su amor para con el Señor? Es algo muy personal, cada uno de ustedes. Y para mí también, yo me lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo es mi amor por el Señor? ¿Tengo que tomar algunos correctivos? ¿Tengo que dar algunos pasos de obediencia? ¿Tengo que dejar de amar a alguien o algo más que lo que estoy considerando que es la prioridad, amar a Dios? Es personal. ¿Cómo es su amor para con el Señor? ¿En qué nivel de amor está usted? Porque hay diferentes niveles, ¿no? Pedro estaba en qué nivel. Señor, yo te amo con todos mis sentimientos. Pero él después dio su vida por el Señor. Él fue crucificado por el Señor. O sea que creció su nivel tremendamente. Y el Señor le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado ¿qué? Piedra pequeña. Un baluarte en la obra de Dios. Un testimonio. Otra, su vida da honor al Señor. Dios es glorificado por su estilo de vida, por su forma de hablar, con su forma de andar y su manera de conducirse en todo sentido. ¿Hay loor para Dios o hay vergüenza? Lucas, y terminamos ahí. Lucas 9:23. Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, ¿no? Lucas 9:23. Y decía a todos, es un llamado general, si alguno quiere venir en pos de mí. Primero, una decisión, quiero hacerlo. Miren, hay muchos creyentes, conmigo, hay muchos salvos, pero no todos pueden decir que son discípulos del Señor. Salvos por la gracia de Dios, todo el que cree en Él tiene vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, por el cual podamos ser salvos, Jesucristo. ¿Sí? Pero aquí está hablando de algo más. ¿Me amas? De un servicio para Él, de una vida de devoción para Él. Y en este texto lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Primer paso, para seguir al Señor, querer hacerlo. Dios no va a obligarlo a nadie. Dios llamó a muchos. Solamente 11 fueron fieles en ese tiempo. Después hay una cadena de hombres y mujeres fieles. ¿Sí? Pero son pocos. ¿Recuerdan lo que vimos? A la verdad, la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que obrere, ¿qué? Que envíe, ¿qué? Obreros a sus mies. Yo a veces me trabo, mi esposa de pronto es una enfermedad que tengo, a veces me trabo las palabras, ¿no? Para excusarme. Ya soy viejo también. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Primer paso, ¿cuál es? Querer hacer. ¿Usted lo quiere hacer, mi querida? Mi querido, ¿lo quiere hacer? Contéstese usted mismo. ¿Usted sabe? ¿Usted quiere realmente seguir al Señor? El primer paso es quererlo, querer hacerlo. Y al querer hacerlo voy a tomar decisiones trascendentales. Voy a dejar esto, voy a hacer aquello. Voy a cambiar esto por esto. ¿Sí? Segundo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? No es negarse solamente a pecados, que obviamente eso está para todo creyente, a cosas que pueden ser buenas que yo hago, que me gustan, y voy a dejar de hacer por seguir a mi Señor. Hay que pagar un precio. Dios quiere que usted pague un precio. ¿Cómo qué? Dormir menos horas, dependiendo, yo no quiero jactarme, pero mientras trabajé secularmente, hay días que dormía 4 horas, 5 horas, ahora duermo 4 o 5, pero porque no puedo dormirlas, por un problema de sueño, pero dejar de ir a jugar a un partido de fútbol, dejar de ciertas cosas por amor a qué, al Señor, a la palabra de Dios. Y lo más importante es tener un tiempo con el Señor y también un servicio al Señor, porque eso es lo que nos mantiene vivos. No solamente llenarnos de la palabra, sino también llevarle la palabra a otros. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Símbolo de qué? Pagar un precio. El precio que de la eternidad con el Señor de nuestras almas fue la cruz de Cristo. Ese fue el precio. Ahora, el precio que Dios pide para nosotros servirle es pagar un precio puntual en las cosas de la vida rutinaria. Dejar y abandonar cosas que me están robando el tiempo para hacer un servicio para Dios. Que no necesariamente son pecaminosas, pero que me estorban. Y por último, no primero, sino último, a veces en el liderazgo, ¿quiénes me quieren seguir? O, mire, no, es que tal persona para animarlo, vamos, para animarlo, por favor. Hasta me da un poco de enojo, me enojo. Ir a llamar a alguien que para servir al Señor y que para que se anime, no, ya está animado. Y si no está animado hay que darle la Biblia, animarlo con la palabra de Dios para que viva una vida que le agrade a Dios, pero no para servir al Señor. ¿Quiénes son los que le sirven? Los que están animados, los que están jugados. Y sígueme. Y sígueme. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, este tiempo, mis queridos, este tiempo es un tiempo muy leve. Pablo lo dice, esta ligera tribulación, dice, momentánea, creó en él cada vez y cada día un eterno peso de gloria. Este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, mi mamá tiene 91 años, dijo, mucho vivir, no, yo no quisiera vivir todo eso, pero por mucho que uno dure, 100 años, creo que el que más años tiene aquí es don Ernesto, sí, pues, acá en medio, ¿no? Pero eso comparado con la eternidad, ese tiempo que vivamos en este mundo, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale la pena amar al Señor, servirle y después continuar ya sin pecado sirviéndole por la eternidad? Miren, es que a veces nosotros pensamos solamente en lo temporal, y lo temporal lo que trae frustraciones. Dios nos va a dar sustento y abrigo, Dios nos va a dar el trabajo, la fuerza, la salud, lo que necesitemos. Él nos provee sustento y abrigo, es una promesa, no es una opción, es una promesa en la cual Dios se compromete a darnos sustento y abrigo, y podemos reclamarle con toda su misión, obviamente, pero nosotros debemos servirle a Él, pero Dios no nos va a obligar. Y termino leyendo nuevamente el pasaje. Yo le pondría pasos ascendentes para un servicio a Dios, si fuera a dar un estudio acá de este versículo nada más. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lo tienen claro, ¿cierto? Lo que significa. Si alguno quiere, lo mismo que le dijo al profeta, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo al profeta? Que leíamos hoy. ¿Y quién irá?
por nosotros. ¿Y qué dijo el profeta? Envíame a mí, envíame a mí. ¿Fue decisión de quién? ¿De Dios? No, la invitación sí fue de Dios. Acá hay una invitación de Dios, la decisión la tomó usted. Ah, no, es que tal persona fue la que me hizo trastabillar. No, ¿cuántas personas vamos a entrar en el camino que nos hacen trastabillar? Hay que continuar. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Segundo paso, niéguese a sí mismo, que es lo que más va a costar. No nos va a costar más negarnos a otras cosas que a nosotros mismos o personas. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. No con amargura, no con, ay, tocará, con pasión, por amor al Señor. ¿Qué decían los apóstoles cuando los azotaron? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, y les dijeron, les prohibimos predicar en nombre de Cristo. Bueno, decían, en nombre de ese nombre. Ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Cristo. ¿Cómo salían? Gozosos. ¿Cómo estaba Pablo y Silas en el cepo, en la cárcel, que era horrendo olor a todo, podredumbre, porque se hacían ahí del cuerpo y todo, no tenían baños, era frío, era un lugar terrible, ¿sí? Y la gente decían, posiblemente, ¿están locos esos cantando y alabando himnos al Señor? Algo que no le pueden quitar al creyente que esté en comunión con Dios es el gozo. No se lo pueden quitar. El gozo lo quita el pecado. La felicidad sí la da la plata, la felicidad los bienes, la felicidad que uno es bonito de joven, algunos y otros ni de jóvenes, ¿sí? Pero el gozo solamente el pecado. Así que si no hay gozo en usted y en mí, es porque hay pecado. No el sufrimiento. El sufrimiento nos da que un cada vez más eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria, el sufrimiento a un creyente piadoso. Tome su cruz. ¿Dice cada cuánto? Cada día. Cada día. Y por último, sígueme. Sígueme. Es una invitación. ¿A quién le está haciendo esa invitación Dios? ¿A usted? ¿A mí? Algunos se emocionan, otros no les importa y otros se juegan por el Señor. Y hay una eternidad. Vale la pena. Vale la pena. Vamos a orar. No sé si quién va a dirigir ahora. Bueno, entonces, por favor, Eddie, nos guía en oración y gracias. Bueno, oremos entonces. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a llevar cada palabra, Señor, a nuestro corazón, que podamos ponerla por obra, Señor. También te pedimos, Señor, que podamos cada día tomar, Señor, esa decisión de querer, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Amarte, Padre, como tú esperas, Señor, de nosotros, que te amemos, Señor, incondicionalmente, Padre. Y somos débiles, Padre, pero, Señor, tú escoges de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y es nuestro anhelo, Señor, cumplir, Señor, el propósito por el cual nos has llamado, Señor, por el cual nos has dado salvación por tu gracia. Y bueno, Padre, gracias por el ejemplo que nos da, Señor, en Pedro. Y ayúdanos, Señor, a forjarnos, Señor, cada vez más en lo que tú esperas de nosotros, Señor, amándote, no solo con nuestras emociones, Señor, sino voluntariamente, con decisiones, Señor, en nuestra vida, que reflejen, Señor, ese amor, Padre, porque lo que has hecho por nosotros, Señor, es inmerecido. Solo podemos agradecerte, Señor, servirte, darte, Señor, nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por que tú obras de muchas maneras, Señor, y
y oramos, seguimos orando, pero también agradecemos, Señor, por el hijo de nuestra hermana Carmen Tulia, porque, Señor, tú te has compadecido, Señor, y te ha complacido, Señor, que este hombre, Señor, poco a poco se rehabilite, Señor, y ya esté en un lugar más tranquilo, Señor, y gracias porque nos maravillamos, Señor, siempre de cómo responde, Señor, a nuestras oraciones, Señor, de acorde a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y seguimos poniendo, Señor, a este varón, Señor, en tus manos, Señor, para que continúes obrando de acuerdo a tu voluntad, Padre. También, Señor, te pedimos por los hijos de la hermana Lilia, Señor, que están en pecado, Padre, como ella muy bien lo decía. Pedimos, Señor, primeramente por su salvación, Padre, primeramente para que se postren delante tuyo, Señor, en humillación, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios poderoso, soberano, el Creador, y que has enviado a tu Hijo, Señor, para perdonar nuestros pecados, pero que no solo murió, sino que resucitó, Padre. Y este es el mensaje más importante, este es el mensaje de amor, Señor, más importante que necesitan, Señor, para, Señor, tomar pasos, Señor, que te agraden a ti también. Por eso pedimos, Señor, si es tu santa voluntad, Padre, que sabemos que es tu voluntad, Señor, que todos nos arrepintamos y conozcamos, pero que te compadezcas, Señor, de este hombre, de esta mujer, Señor, y te puedan conocer, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el único que puede cambiar corazones, Señor, y dar vida. También pedimos, Señor, por la hermana Veda. Padre, pido por esta persona, Señor, que tiene esta enfermedad, Señor, en su pierna, Padre. Señor, y somos sujetos como hombres, Señor, a enfermedades y a males, Padre, pero en cada uno de ellos, Señor, tienes un gran propósito, Señor, de acercarnos a ti y conocerte, o de fortalecer nuestra fe, Padre. Te pido, Señor, para que esta persona, si no te conoce, Señor, te conozca. Si te conoce, que se fortalezca su fe en medio de la dificultad, sabiendo que nuestro cuerpo se deteriora, pero nuestro hombre interior se rejuvenece cada día, Señor. También te pido, Señor, por el esposo de nuestra hermana Sara, Padre, agradeciéndote primeramente por traerle acá, Señor, porque tú eres quien obra esto, Señor, y gracias, Padre, porque tú eres fiel con tus hijos, llevándoles a un lugar donde se expone tu palabra, no abandonándoles como ese príncipe de los pastores, ese buen pastor, Señor. Pidiéndote por su esposo, Señor, por su corazón, pidiéndote, Señor, que a Sara, Señor, sea luz, que sea esa mujer, Señor, que refleje, Padre, la verdad de tu palabra, Señor, que refleje tu luz, y de esta manera, Señor, él vea, Señor, en ella la verdad, Señor, y conozca, Señor, de ese amor incomparable, grande, Señor, que tú has dado, Señor, por nosotros. Ponemos en tus manos a este varón, Señor, rogándote que pueda un día acompañarnos también acá, si es tu voluntad, Señor. Pidiéndote también, Padre, por nuestra hermana Lucero, por esta situación que tiene con esta señora, Señor, y su hija, Padre. Tu palabra dice que en los últimos tiempos ya ni habrá amor natural. Esas cosas se acabarán, Señor, por el mismo engaño del pecado. Padre, te pido, Señor, por esta familia, Señor, ahora esta mujer está enferma, Padre, para que te compadezcas de su salud, Señor. Nuevamente pidiéndote, Señor, lo más importante, Padre, y el fundamento y la base de nuestra vida, que eres tú, Señor, y es tu salvación, Señor, en nuestro corazón. Oramos por la salvación de esta familia, Señor, la salud de la señora, Padre. Bueno, Padre, agradeciéndote, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, Señor, son olor fragante delante tuyo, Señor. Tú las recibes y te gozas, Señor, en tus hijos, clamándote. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Si pedimos de acorde, no a nuestros vanos deseos, Señor, carnales, egoístas, sino de acorde a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por nuevamente tu palabra, por habernos permitido reunirnos, Señor, por habernos permitido, Padre, hacer algo que amamos, Señor, y es escuchar tu palabra, orar, alabarte, Señor. Gracias por este lugar, Señor, el que tú has dispuesto
para que tu nombre sea exaltado y conocido. Y todo, Señor, lo hemos orado en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén.